Medio Oriente amanece ante un nuevo orden geopolítico tras el golpe más letal de Israel y Estados Unidos, el asesinato del líder supremo de Irán, Ali Khamenei. La caída del hombre que controló con puño de hierro el régimen islámico por casi 4 décadas desata promesas de una venganza sin precedentes por parte de la nación persa, partiendo al mundo en dos. Europa amenaza con sumarse a la ofensiva militar para destruir capacidades iraníes, mientras que potencias como Rusia y China condenan enérgicamente el ataque. La onda expansiva de los misiles sacude también la economía, forzando a la OPEP a inyectar más petróleo de emergencia ante el fantasma de un bloqueo total en el estrecho de Hormuz, por donde pasa buena parte del crudo mundial. Y las esquirlas de esta crisis aterrizan en Santiago, detonando un choque frontal en pleno traspaso de mando. Boric condenando la escalada, negándose a elegir entre barbaries, y Kast alineándose férreamente con Tel Aviv y Washington, lo que marca el inminente giro de nuestra política exterior, además con la confirmación de Gabriel Saliasnik como su nuevo embajador en Israel. Un mundo en vilo, una economía en alerta y una diplomacia que cambia de bando radicalmente a días del traspaso de gobierno. Así parte el día. Este es el Shot de hoy lunes 2 de marzo del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. Israel puso nombre y apellido al ataque que cambió el tablero en Medio Oriente. Su ejército afirmó que fue su fuerza aérea la que mató al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en un bombardeo contra su complejo de mando en Teherán, en coordinación con Estados Unidos. Khamenei no era un general más, sino que la máxima autoridad política y religiosa desde 1989, el hombre por encima del presidente, del parlamento y de los militares, y el principal responsable de la línea dura frente a Occidente y también Israel. Según el relato israelí, la operación se basó en inteligencia entregada por Washington, que permitió ubicar el momento en que el líder se reunía con parte de la cúpula de la Guardia Revolucionaria y del Ministerio de Defensa, dentro de ese búnker subterráneo. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump confirmó la muerte del ayatolá, lo calificó como una de las personas más malvadas de la historia y advirtió que si Irán concreta su prometida ofensiva de venganza, Estados Unidos va a responder con una fuerza que nunca antes han experimentado. Teherán, lejos de bajar el tono, prometió golpear a Israel y a Estados Unidos con una fuerza sin precedentes y lanzó nuevas andanadas de misiles contra ciudades israelíes y bases estadounidenses en varios países del Golfo, en un intercambio que mantiene en vilo a toda la región. Al mismo tiempo, Irán llevó la disputa al Consejo de Seguridad de la ONU, donde acusó a ambos países de cometer crímenes de guerra por atacar zonas densamente pobladas. La Media Luna Roja habla de por lo menos 200 muertos y centenares de heridos en buena parte del territorio, incluida la escena más estremecedora de esta jornada, el bombardeo a una escuela primaria de niñas en Minab, que dejó decenas de menores fallecidas. Del lado estadounidense, el Pentágono reconoció sus primeras bajas con 3 militares muertos, mientras Israel movilizó a 100.000 reservistas y anunció que sus operaciones sobre territorio iraní se van a intensificar en los próximos días. El impacto ya se siente también fuera del campo de batalla. Irán declaró cerrado de facto el estrecho de Hormuz, por donde circula una parte clave del petróleo mundial, lo que obligó a desviar rutas marítimas y empezó a presionar al alza el precio del crudo. La noticia de hoy no es solo que Khamenei esté muerto, sino que Israel decidió atribuirse abiertamente su asesinato con respaldo de Estados Unidos. Cuando una potencia reconoce que eliminó al hombre más poderoso de su país enemigo, el conflicto deja de ser una serie de golpes puntuales y se transforma en una disputa abierta por el futuro del régimen iraní. Aquí, cada decisión siguiente puede acercar una transición interna o bien empujar a toda la región a una guerra que nadie sabe cómo puede seguir. Y para entender la magnitud de este golpe hay que mirar de cerca a quien acaban de derribar. Ali Khamenei mandó sobre Irán durante casi 40 años. Khamenei fue líder supremo desde 1989, sucesor del ayatolá Khomeini, y desde ese puesto controló todos los resortes del poder. El Consejo de Guardianes, que decide quién puede ser candidato, la justicia, los medios estatales y la Guardia Revolucionaria que sostiene al régimen. Su diseño fue simple y eficaz: permitir que hubiera presidentes más moderados o más duros, pero siempre dentro de un marco donde la última palabra la tenía él. Sobrevivió a un atentado en 1981 que le paralizó básicamente el brazo, pero jamás mostró debilidad.
reprimió brutalmente cada atisbo de disidencia, desde protestas estudiantiles hasta el reciente movimiento feminista. En todos esos episodios, la respuesta combinó detenciones masivas, uso letal de la fuerza y restricciones al acceso a Internet, con el mismo mensaje de fondo. Cualquier cuestionamiento al sistema era presentado como un complot de Estados Unidos o de Israel. Al mismo tiempo, Jamenei impulsó el programa nuclear que dejó a Irán muy cerca de contar con capacidad armamentística y armó también el llamado Eje de la Resistencia, con grupos como el Hezbollah, Hamas y milicias aliadas en Irak y Yemen para proyectar influencia en la región sin exponer siempre de forma directa a su país. Jamenei cultivaba una imagen de líder austero, casi recluido, sin viajes al extranjero desde que asumió el cargo, pero su poder era absoluto. Podía vetar leyes, bloquear candidatos y marcar la línea roja de cualquier negociación con Occidente. Para sus seguidores era el garante de la revolución islámica frente a un mundo hostil. Para sus críticos dentro y fuera de Irán, el rostro de la represión y de una estrategia que dejó al país empobrecido y aislado. Que Israel se haya atribuido su muerte muestra que lo veía como la pieza central del problema, aunque no asegura que el sistema que construyó se derrumbe con él. Y ahí se conecta con la próxima historia. ¿Quién va a tomar ahora el control de ese aparato y si será capaz de mantenerlo unido mientras caen misiles y crece el descontento en las calles? Bueno, la muerte de Jamenei dejó un vacío en la cúspide del régimen, pero no un país sin mando, porque la constitución iraní contempla un liderazgo interno y en cuestión de horas se anunció un consejo de 3 personas encargado de pilotear la transición en medio de esos misiles. Lo encabezan el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial Gholam Hossein Mosnehejei y el ayatolá Alireza Afari. Este último, Afari, es un clérigo de 66 años que hasta ahora era poco conocido fuera de Irán, pero muy influyente dentro del sistema. Arafi dirige los seminarios islámicos del país, integra el poderoso Consejo de Guardianes y es vicepresidente de la Asamblea de Expertos, que es el órgano de 88 clérigos que tendrá que elegir al próximo líder supremo. Es decir, representa el puente entre la autoridad religiosa y la arquitectura política del régimen. Al mismo tiempo, el gobierno decretó 40 días de duelo y envió mensajes de texto pidiendo a muchos habitantes de Teherán que abandonen la capital. El triunvirato que va a gobernar deberá tomar 3 decisiones clave: cuánto escalar la respuesta militar, cómo contener un malestar social que ya venía creciendo antes de los bombardeos y qué tipo de sucesor busca para reemplazar al líder que lo controlaba todo. Si se impone la lógica del cierre de filas, Irán puede endurecer aún más su postura y prolongar la confrontación. Si pesa el cálculo de supervivencia, el mismo consejo que hoy promete venganza podría haberse empujado a negociar desde la victimización. En ambos casos, lo único seguro es que el país entra en la etapa más incierta desde la revolución de 1979. El bombardeo que mató a Jamenei es la punta del iceberg de una cadena larga de crisis, protestas y negociaciones fallidas. A fines de diciembre, Irán vivió una nueva oleada de manifestaciones gatilladas por la crisis económica que se extendieron por todo el país y que se transformaron en un desafío abierto al régimen. La respuesta fue la conocida: represión masiva, miles de muertos y decenas de miles de detenidos, lo que reactivó en Washington y en Europa el debate sobre hasta dónde seguir apostando al diálogo. En paralelo, Estados Unidos había abierto un canal de conversaciones indirectas sobre 3 temas: el programa nuclear de Irán, el desarrollo de misiles balísticos y el rol de las milicias aliadas de Teherán en la región. Hubo rondas en Ginebra y también en Omán, pero chocaron siempre con las mismas líneas rojas. Irán se negó a desmantelar su arsenal de misiles y a renunciar al nivel de enriquecimiento de uranio, que lo deja muy cerca de la capacidad armamentística. La Unión Europea endureció sanciones, el Parlamento Europeo declaró terrorista a la Guardia Revolucionaria y los ataques contra bases estadounidenses y barcos en el Golfo se multiplicaron. Sobre ese telón de fondo es que Trump lanzó un ultimátum de 10 días para lograr un acuerdo. El plazo venció sin avances y con la sensación de que la ventana diplomática se estaba cerrando. Ahí entró en escena la opción militar. Israel venía insistiendo en que el reloj nuclear de Irán no se podía seguir manejando solo con sanciones y recordaba que ya en 2025 había destruido parte de la infraestructura atómica. Según la prensa internacional,
La CIA rastreó durante semanas los movimientos de la cúpula iraní y ubicó un complejo de mando en Teherán donde Jamenei se reunía con sus principales generales. Con esa información, Washington y Tel Aviv coordinaron el ataque. El resultado inmediato está a la vista. Un líder supremo muerto, buena parte de su círculo militar golpeado, misiles iraníes cayendo sobre Israel y bases de Estados Unidos y un estrecho de Hormuz en tensión que ya mueve el precio del petróleo. Lo que sigue abierto es el sentido de este paso, si fue el primer movimiento calculado para precipitar el fin del régimen o bien el momento en que un conflicto contenido por años cruzó el umbral hacia una guerra regional mucho más difícil de detener. La muerte de Jamenei y la lluvia de misiles iraní ya no se leen solo como un tema entre Teherán, Washington e Israel. Francia, Alemania y el Reino Unido advirtieron que están dispuestos a participar en operaciones para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones en defensa de sus intereses y de los de sus aliados en Medio Oriente. Anunciaron coordinación con Estados Unidos y condenaron como indiscriminados y desproporcionados los ataques de Teherán contra países que ni siquiera participaron en la ofensiva inicial, recordando que Irán ya impactó un hangar francés en Abu Dhabi y obligó a que cazas británicos salieran a derribar drones dirigidos a Qatar. El mensaje es que, si la escalada continúa, Europa está dispuesta a dejar de ser solo mediador y pasar a ser actor militar. En el resto del mundo, las reacciones muestran un mapa partido. Rusia habló de asesinato y envió condolencias a Irán, mientras China denunció una grave violación de la soberanía. Y la Unión Europea describió la muerte de Jamenei como un momento determinante que podría abrir la puerta a un Irán diferente. De hecho, los mismos gobiernos francés, el británico, pero otros como el australiano, dijeron sin rodeos que pocas personas van a llorar al líder fallecido, mientras que aliados y enemigos del régimen lo reivindican como un mártir y prometen seguir la resistencia. Frente a ese coro de amenazas y celebraciones, apareció la voz del Papa León XIV, quien llamó a detener la espiral de violencia antes de que se convierta, dijo, en una vorágine irreparable. Pidió a todas las partes asumir su responsabilidad moral y devolverle espacio a la diplomacia. Su advertencia resume la tensión de este momento. Mientras cada actor calcula cómo proteger sus intereses o cobrarse cuentas pendientes, el margen para un error que arrastre a toda la región a un conflicto mucho mayor se hace cada vez más estrecho. Como era de esperar, las esquirlas de esta guerra ya golpean la economía global. La Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la ampliada, la OPEP+, anunció un aumento urgente en la producción de petróleo de 206.000 barriles diarios a partir de las próximas semanas. Aunque evitaron mencionar directamente la muerte de Jamenei, la medida busca amortiguar la inestabilidad en Irán, el cuarto mayor productor del grupo. Sin embargo, los expertos financieros advierten que esta inyección de crudo servirá de muy poco si Irán cumple su amenaza y bloquea completamente el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial. El oro negro es la sangre de la economía y Medio Oriente es su corazón. Inyectar más barriles al mercado es apenas un parche preventivo, que de nada va a servir si los misiles cierran las rutas marítimas clave, confirmando que las guerras lejanas siempre terminan golpeando con fuerza nuestros propios bolsillos. La onda expansiva del conflicto en Medio Oriente forzó posiciones aquí en Chile, sumando un nuevo y profundo choque internacional en el traspaso de mando, tal como ocurrió hace poco con la captura de Nicolás Maduro. El presidente Gabriel Boric condenó duramente los ataques de Estados Unidos e Israel y los calificó de inaceptables, al igual que los de Irán. Dijo que no tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries y recordó también la violenta represión del régimen iraní. Insistió en que Chile se alinea con el respeto irrestricto a los derechos humanos y al derecho internacional. Desde el otro lado del traspaso de mando, la oficina del presidente electo José Antonio Kast tomó un tono distinto. Sin respaldar abiertamente los ataques, afirmó que Chile debe ser aliado de las naciones que promueven la libertad y la democracia. Valoró el esfuerzo por restablecer la seguridad nuclear y condenó con fuerza los ataques indiscriminados de Irán a terceros países. Ese matiz anticipa el giro que viene. Kast ya decidió nombrar embajador en Israel a Gabriel Saliasnik, abogado penalista, expresidente de la comunidad judía y crítico de la política exterior de Boric.
Su designación simboliza la voluntad de normalizar y reforzar la relación con Tel Aviv, en un país donde cualquier gesto hacia Israel o Palestina se lee no solo como diplomacia, sino como una señal identitaria hacia comunidades que miran muy de cerca lo que Chile haga o no en Medio Oriente. Bueno, en otro tema, pero hablando también del inminente cambio de gobierno, el balance político interno está al rojo vivo. Según la última encuesta Pulso Ciudadano, el presidente Boric termina su mandato con un 31,3% de aprobación, mientras que José Antonio Kast arranca con un 45,3% de expectativas positivas. Las evaluaciones al gobierno saliente han sido brutales, incluso desde su propio sector. La senadora Yasna Proboste lo calificó como un gobierno improvisador, poco efectivo y poco transparente, marcado por los autogoles. Más duro todavía fue el gobernador ex Frente Amplio, Rodrigo Mundaca, quien le puso nota 2 en descentralización y aseguró que entregarle la banda presidencial a la antípoda ideológica es el reflejo de un fracaso completo. Los fríos números y las ácidas recriminaciones ilustran la amargura del fin de ciclo, cuando los cuestionamientos más destructivos no vienen solo de la oposición, sino de aliados y figuras del propio mundo progresista. Queda en evidencia la incapacidad del oficialismo para consolidar su proyecto, dejándole a la derecha una pista despejada. Y de la alta política pasamos a la dura realidad de nuestras calles. El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, reveló que realiza su trabajo en terreno usando un chaleco antibalas debido a constantes intimidaciones. Aunque aclaró que no son amenazas de muerte directas, sí recibe advertencias exigiendo que se encierre y también mensajes hostiles dirigidos hacia su madre y su hogar. Toledo hizo un urgente llamado a endurecer la legislación para proteger a las autoridades comunales de este nivel de amedrentamiento. Que una autoridad electa democráticamente deba gobernar bajo blindaje personal es el síntoma más alarmante del avance de la criminalidad. Cuando las mafias o los grupos violentos logran intimidar a los alcaldes en sus propios barrios, el Estado cede un terreno vital y la institucionalidad se vuelve trágicamente más vulnerable. A propósito de tragedias, la del camión del gas en Renca sigue sumando víctimas, elevando la cifra a 13 personas fallecidas y 5 en riesgo vital. Frente a esto, el vicepresidente de Empresas Gasco, Gerardo Kut, aseguró que están apoyando a las familias y que, si es necesario entregar compensaciones económicas, lo harán sin dudar. Sin embargo, en paralelo a las condolencias, la compañía contrató al connotado penalista Cristian Muga para preparar su defensa frente a posibles cargos de cuasi delito de homicidio por negligencia corporativa. Las buenas intenciones corporativas y la disposición a pagar indemnizaciones no pueden eclipsar la búsqueda implacable de la verdad. Blindarse con un abogado penalista estrella demuestra que la empresa sabe que la justicia va a exigir respuestas técnicas irrefutables porque las familias destruidas merecen apoyo, pero por sobre todo merecen saber por qué ocurrió este infierno en plena autopista. Y en el flashback de un día como hoy, 2 de marzo, en 1561 al otro lado de la cordillera, el capitán español Pedro del Castillo, partiendo desde Santiago, funda la ciudad de Mendoza en el actual territorio argentino. Un recordatorio histórico de que durante más de 2 siglos la rica región de Cuyo fue administrada directamente por la Capitanía General de Chile. Un día como hoy, en 1933, la octava maravilla del mundo, se estrena en Nueva York la película original de King Kong. En plena Gran Depresión, el público quedó boquiabierto viendo a un gorila gigante animado por el stop motion escalar el Empire State. Fue el verdadero inicio de los efectos especiales modernos y del cine de monstruos gigantes. Un día como hoy, 2 de marzo de 1962, el líder del glam rock, nace Jon Bon Jovi, el hombre que tomó el hard rock de los 80, lo mezcló con coros que se pegaban muy fácilmente y lo convirtió en un fenómeno masivo. Living on a Prayer sigue siendo hasta el día de hoy el himno definitivo para cantar a gritos en cualquier karaoke del mundo. Un día como hoy, en 1962, el récord inalcanzable, el basquetbolista Wilt Chamberlain anota la absurda cantidad de 100 puntos en un solo partido de la NBA jugando para los Philadelphia Warriors, una marca tan monstruosa que más de 60 años después ningún otro jugador ha estado siquiera cerca de amenazarla. Un día como hoy, 2 de marzo de 1968, el Bond más rudo, nace el actor británico Daniel Craig. Cuando lo eligieron como James Bond, la prensa lo criticó duramente por ser rubio y tener cara de boxeador. Él respondió callando bocas y entregando la versión más humana, física y taquillera del agente 007 en la historia de esta franquicia.
Un día como hoy, en 1977, el líder melancólico nace Chris Martin, el vocalista y cerebro de Coldplay. Pasó de tocar rock alternativo suave a fines de los 90 a crear los espectáculos pop de estadio más coloridos y rentables del siglo XXI. Un día como hoy, 2 de marzo en el 2000, el vuelo de regreso, el ministro del Interior británico Jack Straw libera a Augusto Pinochet por razones humanitarias tras 503 días de arresto en Londres. Ese mismo día sube a un avión de la FACH de vuelta a Chile, un momento histórico que cerró un tenso capítulo diplomático y sentó un precedente global sobre la jurisdicción internacional. Un día como hoy en 2004, el golpe en el Caribe. Tras semanas de caos y violencia, los rebeldes armados entran triunfantes a Puerto Príncipe, la capital de Haití, al mando de Guy Philippe, quien se autodeclara jefe del ejército. Apenas un par de días antes, el presidente Jean-Bertrand Aristide había abandonado el país escoltado por fuerzas extranjeras, denunciando en esta fecha desde el exilio que había sido secuestrado en un golpe de Estado avalado por Estados Unidos. Fue el día en que se consolidó la fractura total del país, obligando a la ONU y a países como Chile a enviar tropas de paz, los famosos cascos azules, a la isla. Atentos con varias cosas antes de terminar. Superlunes, ¿no? Las autoridades de gobierno y de carabineros han anunciado un agresivo plan para enfrentar este denominado Superlunes, día en que regresan más de 400.000 vehículos a Santiago. Las medidas incluyen 1.200 buses adicionales para el transporte público y un aumento del 14% en la frecuencia del metro, además de decenas de grúas en puntos críticos. Superlunes, la prueba de fuego para la infraestructura de una ciudad que siempre parece ir un paso atrás. Pese a los refuerzos, la verdadera solución pasa en todo caso por dejar de normalizar que la vuelta a la rutina signifique el colapso absoluto de nuestras calles. Hoy el presidente Gabriel Boric, decidió comenzar el último año escolar de su mandato en la remota isla de Juan Fernández. Lo hace inaugurando las obras definitivas del colegio que fue destruido por el tsunami del 2010, cumpliendo así una promesa para sacar a los alumnos de las instalaciones modulares tras 16 años. Elegir un territorio insular extremo y saldar una antigua deuda de Estado, no es casualidad en el calendario, el último gran esfuerzo del mandatario por dejar una postal de eficiencia y presencia en regiones antes de abandonar la moneda. Se reinicia hoy también el trabajo legislativo en los pocos días que quedan antes del cambio del Congreso el 11 de marzo. Hoy también es la cuenta pública de la Corte Suprema y el inicio del año judicial. Hoy el Banco Central publica el IMASEC correspondiente a enero y los indicadores de coyuntura semanal. Este fue el Shot de hoy lunes 2 de marzo del 2026. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana martes.